AM530. Somos Radio. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa. Es viernes, gente, es viernes, lo logramos, dimos la vuelta toda la semana. Vamos a dar esta vuelta ahora. Empezó el fin de semana, está un poco nublado, un poco tristón a la tarde, pero nosotros no. Tenemos el ánimo bien arriba, la esperanza templada y las noticias. Bueno, pero las dejamos para después de la cumbia, con la que formalmente empieza el fin de semana en la 530. ¿Sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que dure más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Con la cumbia del Dr. Mayo, ¿quién se ve que se puso romántico hoy? Venía romántica la cumbia de hoy. Tatuaje de Grupo Cali sonando en la 530. ¿Qué tal, Mastrangelo? ¿Cómo va? Hola, Andrea, ¿recupero? ¿Todo en orden? Todo, pero espectacularmente bien. Mejor. Bueno. No sé, como que tenés me empieza... que, como dijo Walter. Hola, Walter. Sí. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Vos? Muy bien. Voy a aparecer asomándome así Tenés por que arriba asomarte del monitor. por encima de la medianera para Claro, hablar conmigo estamos con a partir de un ahora. Bueno, tenemos un espectacular monitor nuevo acá en el estudio que es... pasamos de un modelo 28, Commodore 28 pulgadas más o menos. a un extra large o a un buque, a un transatlántico. Sí, es grande, realmente es grande. Así es. Grande, alto. Pero bueno, Víctor quedó detrás del monitor, entonces bueno, nos tenemos que asomar un poquito así
Estamos. Desde ahí estoy allá, pero acá claro, cogotear un ratito para vernos. Bueno, igual, sabes que estoy medio cansada de verte. Sí, ya estamos, ya nos conocemos. Esos son los problemas de la convivencia. Ya nos conocemos hace mucho tiempo que estamos conviviendo. Tal cual. Exactamente. En cambio, bueno, con Walter no me pasa eso, no tengo el monitor entre medio, estamos, no hay nada que se interponga entre nosotros. Exactamente. Excepto el deporte, el que vos sos especialista y yo, la verdad, una simple espectadora. Aficionada. No, tampoco. Bueno, gente bella, tenemos un montón de temas que vienen de arrastre del fin de semana. Por supuesto tenemos el deporte porque está Walter con nosotros. Pero la verdad es que hoy, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Pero como que va decantando el mes, va decantando también la primera mitad del año, que ya la estamos dejando atrás. Y las perspectivas sobre los próximos meses son más que complejas, más que difíciles. Cualquiera de las fuentes con las que estamos charlando, al aire y fuera del aire, nos están pintando un panorama bastante complejo. Sobre todo teniendo en cuenta que de acá a unos meses vamos a tener elecciones nacionales. Y bueno, Milei sigue apostando a este desastre de no atender las necesidades reales de los argentinos y de las argentinas y de seguir apostando a cuestiones que cada vez perjudican más la confianza en el otro. Hablábamos recién fuera del aire de lo que pasó en las últimas horas con el tema de los exámenes de los residentes, que sabemos que son muy difíciles, es muy difícil acceder a una residencia en un hospital acá en nuestro país, porque primero hay que graduarse, primero hay que ser médico, y después de haber completado la carrera de grado, hay que aplicar para la residencia. ¿Qué significa esto? Estudiar un choclo de cosas y dar varios exámenes para aplicar a la residencia. Depende, por supuesto, si sos médico, depende la especialidad, hay algunas que tienen mayor demanda que otras, por su complejidad, por el tipo de diagnósticos que tienen que afrontar esos futuros especialistas, por cuestiones también de que hay especialidades mejores pagas que otras. Y también, bueno, hay residencias para los equipos de salud mental, psicólogos, psicólogas. Y hoy hemos conocido casos, ¿no?, de gente brillante, gente que tiene diploma de honor, que ha sacado excelentes notas, a los que les han anulado el acceso a una residencia diciendo que había ahí una tramoya, una trampa, una compra. La verdad me resulta insólito. El poder de daño, no sé si ustedes comparten esto, sí. El poder de daño con el que... Lo mal que hace. Claro, se apunta a un montón de sectores de la sociedad, se genera desconfianza, después queda esa idea, ¿no?, de que todo es corrupto, de que todo es por izquierda. Y a veces, ¿cómo es que dice el refrán ese que dice más del otro que, ¿no?, que de uno? Sí. No sé exactamente cuál es el que aplica, pero hay lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Exactamente. Bueno, Juan y Pedro, Pedro y Juan, María, Pedro y Pablo, claro, y Susana, lo que sea, pero claro, dice más del que está haciendo, claro, enchastrando todo, que del otro ya a esta altura, ¿no? O como el cuento del pastorcito y el lobo, ovejas, tanto mintió que después finalmente cuando llegó. Bueno, nadie le creyó. Estamos en este país, estamos en la Argentina, y estas son las cosas que pasan todos los días, ¿no? El gobierno también instala este tipo de agenda porque tiene muchos problemas con la economía, ¿no, Mastrangelo? Muchísimos problemas con la economía en general y la economía de algunos sectores que parecía hasta el momento que no estaban tan perjudicados, ¿no? Sabemos que el sector industrial está en una situación complicada, pero la verdad que sorprendió un poco las declaraciones del vicepresidente de la UIA, vicepresidente Moretti, Guillermo Moretti. Creo que él es autopartista, tiene una empresa que se dedica a la fabricación de autopartes y declaró ayer o antes de ayer, en estos días, que si la situación no cambia, cosa que es difícil que suceda, en 3 meses no va a poder pagar más los salarios de su fábrica. Desnudó lo que dijo Moretti, una interna que hay dentro de la UIA. Él dijo que no comparte para nada las políticas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei.
dijo, claro, entre porque otras se están cosas, diciendo que importen, exacto, que cierren, lo mismo que hablamos un montón de veces con nuestro columnista, con Exacto. Raúl Utin, acerca de las pymes, ¿no? Exacto. En otra dimensión, pero en la misma política. Exacto, él dijo que a él no se lo habían planteado directamente lo que deje de fabricar importe porque lo conoce y sabe lo que piensa y sabe que los iba a mandar a la... Pero que hay colegas suyos que sí le han propuesto eso, que dejen de fabricar y se pongan a importar, desde el Ministerio de Industria, desde el gobierno en sí. Y lo otro que decía él es que hay dos claramente, se siguen dibujando cada vez más claramente, dos modelos de país, uno que incluye a todos y otro que solamente incluye a 15 o 17 millones de argentinos. Dice, bueno, el que nos está gobernando es ese. Claro, el 30% del que habló Cristina el 9 de julio, ¿verdad? En este mensaje que le dio a los simpatizantes, a los militantes reunidos ahí en Parque Lezama, cuando dijo, bueno, este gobierno apunta a exterminar, a destruir a la clase media y gobernar para el 30% más rico. En definitiva, van por la misma dirección casi todos los diagnósticos, ¿no? Ya no es una cuestión que está sesgada y que podés decir, bueno, esto es el discurso del peronismo o esto es el discurso del kirchnerismo, no, esto es transversal. Es realmente impactante cómo vamos recogiendo un montón de testimonios de distintos sectores que ven una Argentina que se está diluyendo. Había una nota que me encantó el título, no alcancé a leerla, empecé a mirarla, pero ahora voy a buscarla, que se llamaba La Argentina Menguante. No sé si ustedes vieron. Hola, ¿cómo estás, querido Manu Saralegui? Se suma a la mesa de la vuelta. Hola, te recupero, ¿cómo te va? La Argentina Menguante. La Argentina Menguante, me encantó el título bueno, tiene que ver con El Hombre Menguante, ¿no? Que es una película de terror. Claro. No sé si la conocen y si no la vieron, véanla porque es un clásico. La conozco, no la vi. Ah, mira, un clásico está del para cine, verla. sí, un clásico del cine de terror, así muy, una película muy antigua. No sé, Carlos Di Mare, ¿la viste? El Hombre Menguante, bueno, busquen, googleen y van a ver las imágenes y ya van a ver de qué va. Bueno, y esto de la Argentina Menguante... 1957. Claro, ¿no? es como, bueno, ya sabemos, ¿no? Que la luna menguante es aquella que nos lleva, obviamente, a la oscuridad. Cuando a medida va menguando, va desapareciendo. Así que, bueno, ya me pareció muy connotativo, empecé a leerla y me pareció que venía muy bien y después la vamos a revisitar. Pero es esto, ¿no? Una Argentina que va en claro y en franco retroceso y nosotros estamos bailando en este escenario, ¿no? Donde va menguando la luz. Y vos decías recién, y ese es el dato que más me impacta, que Moretti está diciendo desde la UIA, en 3 meses no voy a poder pagar los sueldos. Claro. Y en 3 meses justo hay elecciones en la Argentina. Sí. Correcto. En 3 meses justo vamos a tener la elección nacional. La verdad, me cuesta imaginar cuál va a ser el escenario en el que vamos a ir a elecciones con este proceso de destrucción de la confianza en general, porque la verdad que tampoco es que los mercados están confiando a pleno en el gobierno. Hoy el dólar blue batió récord y el dólar oficial hoy sí que pisó los 1.300 pesos. 1.295 cerró. Con los puestos de trabajo en franco retroceso, con los salarios que van a pérdida continuamente, con tarifas que aumentan todos los meses, combustibles que aumentan todos los meses, todo lo que es privado, prepagas, escuelas, todo eso sigue aumentando. Y bueno, preocupa este escenario con un presidente que está, pero convencidísimo de que él tiene que seguir por la misma senda y mientras tanto construyen relatos para ir distrayendo al desprevenido acerca de cuál es el verdadero debate en la Argentina, ¿no? Se pelean con Villarruel, instalan esto de los residentes, que hay exámenes truchos. No se puede sacar 86 puntos sobre 100. Exacto, un residente. una locura. Por más que tengan 9 promedio en la facultad, Una no pueden sacar un locura. 850 en un examen. Es Una impresionante. locura. Entonces van como lastimando la confianza que tenemos como seres humanos en los otros, ¿no? Y en que no siempre pensamos primero mal, o por lo menos, no sé, a mí me parece que no es esa la manera. Así que bueno, estamos abriendo así la vuelta de hoy, 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp, súmense con estas cosas que estamos comentando. Y sí, Manu, ¿querías decir algo? No, me quedé pensando en todo esto que vos decías. Es cierto que el desembolso del Fondo Monetario, que todavía falta la aprobación final, pero el informe del staff del Fondo Monetario, que termina abriendo las puertas para este desembolso de $2.000 millones que faltaban,
da a entender que habrá un apoyo político importante de los Estados Unidos de acá a las elecciones, ni hablar las declaraciones del embajador esta semana. Hay que leerlas en sintonía, esas dos cosas, ¿no? Que va a haber una apuesta política fuerte desde los Estados Unidos para que Milei gane las elecciones, pero también pensaba, vos decías esto, cómo vamos a ir a votar, y pensaba algo que estuve estudiando un poco esta semana, que también es para empezar a poner el ojo. A la baja participación electoral que ya venimos viendo, le vamos a sumar en octubre un cambio de instrumento electoral prácticamente desconocido para el conjunto de la población argentina. Por primera vez en la historia argentina se va a votar con otro instrumento de votación distinto a la boleta partidaria, que es la boleta única papel, con el modelo mendocino. Faltan 3 meses para las elecciones. Y como a la gente no sabe que hay elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires de acá a 1 mes y medio, el grueso de la población desconoce que hay un cambio de instrumento electoral y cómo se va a votar con ese instrumento. O sea que a la baja participación le agregamos también esta herramienta. Dificultades. Claro. En el procedimiento electoral. Cuando se cambia de instrumento de votación, dice la literatura, los estudios, que siempre hay problemas en que el electorado entienda ¿Cómo se hace? Ahora, hacerlo sin información pública, o sea, uno debería estar prendiendo la televisión, abriendo los celulares, estar viendo todo el tiempo información del Estado Nacional contando sobre el cambio de instrumento de votación, y no está sucediendo, lo cual hace pensar que, bueno, que también hay una idea de... ¿Vieron el tuit de Milei ayer con lo de Gladiador? Sí. Diciendo que el kirchnerismo va a hacer trampa, no sé. Hay que avisarle cómo termina esa película. Sí, la leyó mal. Claro. La leyó mal, pero me interesa ver que incluso el gobierno aspira a una elección donde vaya a votar muy poca gente, donde haya mucho voto en blanco y algún tipo de victoria en el margen quizás, o pensando que está sobrado, pero una elección que va a estar muy compleja de transitar. Sí, también nosotros habíamos mencionado el tema de el oficialismo, ¿no? Hablando de eventuales fraudes. Claro. Claro, pero por eso quería sumar algo. Con respecto a que algunas encuestas le estaban dando Mal. Vos lo leen como un signo de debilidad del gobierno. Claro, sí, bueno. claro, tratan de atajarse. Es que la realidad es que lo que uno empieza a percibir es que aún los sectores que se podría llegar a pensar que estaban siendo protegidos por este gobierno, en cuanto escarbas un poquito, ves que no es así. Y quizás el reflejo más fuerte está en lo que está pasando con las fuerzas de seguridad. Sí. Total. Donde uno cree, bueno, con la protección que les está dando Patricia Bullrich, pero la realidad es que Patricia Bullrich protege solamente a los que se zarpan y cometen un delito. Pero a las fuerzas en sí, estas que van todos los miércoles a fajar gente, se le fueron 2.600 tipos en 6 meses. Sí. ¿En serio? Sí. 2.600 pedidos de baja en 6 meses. Mirá Es vos. un número eso, ¿Qué es lo que Porque están mal pagos, ¿qué es porque lo que están están obligados pidiendo? a hacer Claro. acciones y emprender Eso, acciones contra personas exacto. que están desvalidas prácticamente, Eso, y ¿no? están teniendo muchos problemas además con el Hospital Churruca, con Mm. los servicios. De hecho, Total. una de las cosas que detona esto es que lo taparon bastante los medios hegemónicos, es un suicidio que se produce dentro del Hospital Churruca de un oficial, Alejandro Tejerina, un oficial con mucha trayectoria dentro de la fuerza, que se suicida porque tenía una enfermedad, digamos, de difícil tratamiento, y le cortaron el tratamiento. Hecho que no sucedía hasta 2023, donde no había problema con los tratamientos, no había problema con los servicios del Churruca, y además no había problemas tampoco con los salarios. Hasta 2023 las fuerzas de seguridad nacionales estaban equiparadas con los salarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Metropolitana. Hoy ganan la mitad, el 50% perdieron del ingreso en 1 año y medio, 2 años. 2 años. 1 año y medio. También está sucediendo en las fuerzas nacionales. El ejército, la armada y las fuerzas aéreas también se van porque las obras sociales tienen problemas, además de las denuncias de manejos extraños dentro de esas obras sociales. De la Policía Federal en 6 meses renunciaron 412 efectivos, de Gendarmería 386, de Prefectura 322, del Servicio Penitenciario 292 y de la Policía de Y hay Seguridad todavía creo que Aeroportuaria 177. Sí. Hay todavía pedidos de baja Hay más. sin concretar. En sí. trámite. Sí, había visto el tema, no sé, creo que tuvo bastante repercusión en varios lados. Yo lo había visto por Tuni, ¿no? Tuni Coleman, que había... Página 12, ¿no? Sí, y él comentaba también que este hombre, Tejerina,
era un suboficial que había desempeñado tareas de importancia. De custodia con De la Rúa, de custodia con Menem, en esa área trabajaba él. Sí, sí. Bien. Bueno, la verdad es que se supone que uno ya lo sabe esto, ¿no? Que ya sabíamos que había malestar en la policía y en todos los que están trabajando en la fuerza de seguridad, porque también tienen los salarios muy atrás. Todos los salarios en la Argentina, o casi todos, están atrasados. Y casi todos los que están trabajando en el Estado la están pasando mal. Nosotros tenemos acá a nuestro compañero Walter, que ha sido uno de los alcanzados por la motosierra en el Ministerio, ahora el Ministerio de Capital Humano. ¿Cuánto hace ya, Walter, que estás en esta situación? 3 meses. 3 meses. Bueno, 3 meses es mucho tiempo. La verdad es que el trabajo dignifica, ya lo sabemos. Los que tenemos una identidad peronista, nacional y popular, y no se puede jugar con el trabajo de la gente, no se puede jugar con las familias. Yo creo que acá está pasando algo que es muy peligroso, y lo digo con mucha honestidad y con mucho dolor. No se puede jugar con esto. Son muchas familias las que la están pasando pésimo, muchas personas mayores que están viviendo una vida indigna después de haber tenido que yugarla toda la vida. Y la verdad que si como sociedad, como seres humanos, no podemos generar una mínima empatía y parar un poco con toda esta locura, la verdad es que tenemos que revisar todo, pero ya no revisar cuál es nuestra identidad o nuestra ideología, sino revisar todo lo que nos ha pasado como país, ¿no? ¿Qué nos viene pasando? Incluso yo diría, no desde la democracia, ¿qué nos viene pasando en la Argentina desde la dictadura? Es más, desde el 55. Y puedo ir más atrás todavía. O sea, esto es una locura. Es muy triste lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Niños revolviendo los tachos de basura acá en la ciudad. Yo ahora ya vi niños revolviendo los tachos de basura. Porque antes vos veías a los pibes que a lo mejor los adultos los mandaban a vender algo o a pedir. Bueno, ahora son los niños los que están en los tachos de basura ayudándose uno a otro para agarrar algo de ahí. Y la verdad que no tiene explicación, duele, simplemente duele. Entonces yo digo, ¿qué tenés adentro si ves esto y no te duele? ¿Qué tenés adentro si esto lo pasás por al lado y seguís? La gente, por ejemplo, yo sé que son los metrodelegados los que les permiten a las personas que están en situación de calle ir a los vagones, entrar, ingresar a los subtes a pedir ayuda. Y los vemos ahí porque están los metrodelegados que de alguna manera dicen, empatizan. Claro. Exactamente. Y vos decís, ¿cómo puede ser que en el subte pasa esto todo el tiempo? Bueno, pasa porque hay otros que están ahí diciendo, bueno, sí, pasa. Apenas lo ve alguien de seguridad, los baja. Pero es cada vez más finito lo que separa. Les digo en serio, estar vivo de no estarlo hoy en la Argentina, porque si no tenés para morfar, si no tenés para... ¿Dónde dormir? No, ¿dónde dormir? Si no tenés un horizonte, decir, bueno, en 1 mes, en 2, en 3 voy a conseguir un laburo. Y lo grave de todo esto también es la falta de empatía de quienes gobiernan. Porque para cada situación, ellos, en lugar de buscar una solución, siempre tienen una excusa. Los que están cartoneando en la calle son porque no quieren trabajar. Los residentes son porque compran los exámenes. Lo que dijeron las autoridades del Ministerio de Seguridad respecto a los policías de por qué se van y por qué el churruca funciona mal, es brutal también. Dice, ¿saben lo que pasa? El churruca funciona mal porque los policías tienden a tener muchos matrimonios con muchos hijos y entonces no alcanza la plata. Parece que hasta el 2023 no tenían muchos matrimonios con muchos hijos. Los tienen ahora. Mucho más, y entonces no alcanza la plata para bancar el churruca con los 300.000 pesos que le descuentan a los policías, o 100.000, depende del grado que tengan, para bancar el hospital. O sea, todo es estigmatización. No dicen, che, vamos a buscar la forma, a ver cómo podemos hacer. No. No, la culpa es de ellos, porque tienen muchos hijos. Bueno, sí, también por lo de la UH. Claro, la culpa con todo, la UH, la culpa es del otro. Yo, volviendo un poco a eso que decías vos, noto,
y no sé si la palabra es un cambio, pero antes en Caballito, donde vivo, los bancos cerraban las puertas a la noche. Hoy todos los bancos que hay sobre Rivadavia, de Acoite hasta Yerbal, hasta Rojas, tienen las puertas abiertas de noche. Y sí, obvio. Eso porque no lo vio Jorge Macri todavía. Sí, claro, porque si no desaloja el monoambiente. El como monoambiente, dijo. claro, el Sí, penthouse. Tremendo. Antes estaban cerradas. Hoy banco que vas, banco que encontrar la puerta abierta. Y uno tiene la percepción de que de continuar por este camino solo existe la profundización y la militarización de la realidad, ¿no? Porque la respuesta de Jorge Macri es esa. Es que los problemas sociales se resuelven con la policía. No son digamos, la pobreza y la desigualdad no es un problema político, sino es un problema policial. Bueno, eso es una discusión, me parece que viene por delante. Sí. Es cierto que estamos viviendo una crisis donde la caída del empleo, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo sumada a la estabilidad nominal de los precios está generando un tipo de implosión social, ¿no? Parece como que la gente atraviesa la crisis metiéndose para adentro, ¿no? Como en la pandemia. Bueno, algo de eso hay algo de resguardarse en los celulares, hay algo también de afrontar estas situaciones muy complejas, porque es cierto esto que veníamos charlando sobre el aumento del desempleo, pero también es cierto que la gran mayoría, dicen las estadísticas públicas, que la gran mayoría de las personas lo que están tratando de hacer es buscar muchas formas distintas de ir juntando puchitos, incluso de ir tomando distintas deudas, ver a ver si hago un emprendimiento para juntar unos mangos, me endeudo con Mercado Pago porque yo estoy endeudado con la tarjeta. Estos pequeños, ¿no? Estos momentos de introspección y de búsquedas de salidas muy individuales a atravesar estos momentos difíciles, que por supuesto la apuesta tiene que ser, me parece que esto es lo que decías vos, André, que más allá de las discusiones programáticas, de las discusiones políticas, partidarias, hay una discusión de valores que va a tener que se va a terminar imponiendo. Que es la imagen de la policía reprimiendo a los jubilados este miércoles, ¿no? Yo tiendo a pensar que finalmente la discusión en Argentina va a terminar siendo esa, ¿no? El policía fajando al jubilado y esa crisis, hasta que el policía decida no fajar más, ¿no? Que eso se empiece a desgajar. También por eso les importa tanto que deje de existir esa movilización, ¿no? Por la potencia y por lo que desnuda. Sí, porque para ellos ya es como un símbolo de su gestualidad, ¿no? De su gestualidad de represión y de hasta dónde son capaces, ¿no? Como decir, miren que nosotros somos estos. Somos estos que no nos tiembla la mano si tenemos que pegarle a un jubilado. Pero es como vos decís, hay un momento en el que no va a funcionar. No, es que no va a funcionar. La discusión es cómo se sale, ¿no? Digamos, porque no va a funcionar desde lo financiero, y también es poner un estrés a la gente, ¿no? Viven en estrés, todo el mundo está estresado. Todo el mundo está estresado, no conozco, de verdad les digo, bueno, puede ser un pequeño grupo de personas que de alguna manera también les llega el estrés, porque la ciudad está fantasma. Claro. Hoy es fin de mes, vas a los lugares donde se supone que hay intercambio comercial, 11, Liniers, Avellaneda. Acá en la ciudad estamos hablando, ¿no? Ustedes nos contarán en sus provincias que nos están escuchando, Avellaneda, y no hay nadie, o sea, eso ya es un indicador, no necesitas ir a buscar encuestas y mediciones y qué dice el INDEC, lo dice la calle, entras al supermercado y es fantasma, entras y salís. O sea, no hay fila. El ejemplo más claro fue la reserva para el Día del Amigo. Sí, totalmente, que fueron flojísimas. Y esta situación además lleva a que, como decías vos, estrese a todo el mundo, porque aún las personas, ese pequeño grupo al que le está yendo bien, si tiene que salir a la calle, sale con miedo. Tienen miedo de ir a una confitería porque no saben si los van a robar, tienen miedo de andar por la calle, tienen miedo de pararse en un semáforo y que se arrime alguien a pedirle, tienen miedo, viven con miedo. O sea que tampoco, por más que les esté yendo un poco mejor, salvo esos días que de repente se hacen una escapada a Miami, Brasil, donde pueda, donde le dé el bolsillo, el resto del tiempo viven con miedo, tienen miedo que los hijos salgan, tienen miedo que los hijos van afuera porque es más barato. También van afuera porque es más barato, ¿no? Muchísimo más barato, solo que los trabajadores no tienen acceso a menos de 30% claro, de reservas si apenas hoteleras, alcanza, ¿no? para comprar la comida.
Y bueno, ahí estamos viendo también en este momento en las pantallas de C5N, ¿no? Pymes, Sí. Pymes en jaque. Cerraron 13.000 empresas, que es el dato que manejábamos esta semana con UTIN. Y también la crisis laboral, el crecimiento del empleo informal, también el crecimiento de muchas personas que se anotan en las apps para repartir. Con el auto, con la moto, con la bici, con lo que sea, y con eso completar un ingreso en las familias. Mucho está creciendo también la compraventa de usados, lo que se llama lo circular, o sea, muebles, electrodomésticos, ropa, todo eso también está creciendo un montón. Y por eso, ¿hasta dónde dé? Sería. Sí. Seguro lo vieron el dato de la Cámara Argentina de Comercio sobre los locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿no? Aumentó un Seguro 40%. 40% de aumento en relación a mayo del año pasado. Claro, que ¿no? ya era malo. Que ya era malo. Bueno, está bien porque también vos lo decías bien al principio, André. También se está reconfigurando la economía argentina. Ujú. Quiero decir, los países de América Latina, muchos funcionan así. Con Tal cual. 70% afuera Sí, y 30% adentro. La singularidad argentina... Los que no lo conocemos así en Bueno, esos la términos. singularidad argentina es el conflicto por la distribución del ingreso, que este país esté irresuelto. Está irresuelto para si vamos a tener, con Borges, un destino sudamericano en ese sentido, o otro destino sudamericano, digamos, Claro. ¿no? Si la Argentina de la clase media, que es la Argentina del peronismo, que es la misma Argentina esa, aunque parecen enfrentadas, la Argentina del peronismo y la de la clase media son medio, es como una banda de Moebius, digamos, ¿no? Eso está puesto en jaque. Ujú. Eso está puesto en jaque. Y por eso también ustedes han visto la gestualidad del gobierno de sostener por lo menos 1, 2 o 3 políticas sociales, ¿no? Te dice, che, mirá, sí, la tarifa social para lo más bajo te la mantengo, la UH te la mantengo, incluso te la aumento. Esa no es la discusión. No. La discusión no es la asignación universal por hijo. La discusión es la distribución de la riqueza en Pero Argentina. además es paupérrimo el monto de la asignación universal por hijo. Claro, Sí. aún duplicándolo no alcanza Claro. para nada. Y también hay que pensarlo, ¿no? Porque ya creo que lo hemos dicho muchas veces, la Argentina tiene un conflicto distributivo que hoy parece estar resolviéndose en un sentido, pero los próximos 20 años vamos a discutir qué pasa con Vaca Muerta. Y este país también va a discutir. Con vaca muerta. ¿Qué va a discutir? ¿Qué pasa con sus bienes energéticos? ¿Qué pasa con esa montaña de energía que descubrió YPF con Cristina? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se va a repartir eso? Que eso también es lo que se está cocinando, porque si no parece que todo Para es después de terrible, las ¿no? elecciones. Digo, hay disputas importantes por delante en la Argentina sobre para dónde vamos Sí, a ir. no alcanza con habernos endeudado. También quieren los recursos naturales que son de los argentinos y las argentinas. Y bueno, eso me parece que es lo que hay que impedir, y hay que impedirlo votando de manera contundente en las elecciones de octubre, ¿no? Bueno, ya en septiembre los que votan en la provincia de Buenos Aires. Es importantísima esta elección de medio término. Y también Como mensaje político, Sí, ¿no? sí, y te digo algo también en esta clave que vos decís, estamos empezando a parecernos a los países, también esto, ¿no? A países con voto optativo. Que también son países con distribuciones de la riqueza más regresivas, ¿no? También. Claro. Estamos yendo a un país de voto optativo. Y bueno, parte de eso va a tener que ver con el desafío, uno de los desafíos que va a tener el peronismo, por lo menos en esta elección, va a ser movilizar a que la gente vaya a votar, ¿eh? Sí, sí. De hecho, las últimas 3, 4 elecciones venimos charlando un poco de eso, ¿no? Sí, sí. Si vos lo mirás para atrás, ¿no? ¿Cómo fue bajando la Y- participación? Y yo, por lo menos, la elección que tuvimos acá en el 23, antes que la charlamos toda esa. ¿Y cuál es la discusión? La participación electoral, ¿no? Sí. Esa era una de las discusiones claves de esa elección, era, che, ¿qué pasa que la gente va o no va a votar? Ni hablar en el 21 con la pandemia. Los picos de participación electoral sucedieron entre 2011 y 2019. Sí. El pico de la grieta, digamos, ¿no? Donde la política significaba algo, y una cosa u otra. Así que vamos también a una elección donde una parte importante del desafío no va a ser solamente llevar nuestras ideas, sino también movilizar a la gente para que decida ir a votar. Exacto. Bueno, vamos completando este primer bloque. Sí, me viene a la mente sobre este modelo, y muy breve, otra dimensión de la destrucción, que es ir contra los hospitales públicos, ir contra las universidades, ir contra todo aquello que pueda a futuro seguir construyendo capital. Capital intelectual, capital de movilidad social ascendente, capital de calidad, ¿no? Capital humano de calidad.
manos, brazos, seres pensantes, críticos, vivientes. Bueno, esto también es muy preocupante, muy preocupante. Ayer hablábamos con el doctor Tesler y nos explicó lo que significa el cierre del Instituto Malbrán. Que uno dice, bueno, es el cierre de acá, lo que queda acá en Montes de Oca y... Sí. No, señores, es el cierre de 11 institutos que están distribuidos en todo el país y que atienden problemas sanitarios regionales, como la leishmaniasis, como el Chagas, como... Bueno, ¿qué va a pasar cuando esto no funcione más? ¿No va a haber más medicina preventiva? ¿Va a venir un privado a hacer esto? Bueno, nos vamos a la tanda, enseguida regresamos, que viene la columna de Manu Saralegui. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Varela, fortalecimos la seguridad con nuevos recursos. Sumamos 40 cámaras fijas, 42 lectores de patentes, 60 domos y un dron. Municipalidad de Florencia Varela. Intendencia Andrés Watson. Vacaciones en el ND. Este invierno venía a divertirte y desenchufarte. Música, circo y teatro para toda la familia. Coufequín, desenchufados en banda. Fanfarria ambulante desde Santa Fe. Caray Circo, la biblioteca perdida. No te lo podés perder. Super vacaciones en el ND. Entradas disponibles en PlateaNet o por boletería del teatro. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Don Narciso Club presenta Tangos antes del fin. Versiones originales de tangos clásicos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Verónica Costa en voz y Andrés Linetsky en pianos continúan presentando su primer EP. Viernes 8 de agosto a las 21 en el Club Social Cambalache. Defensa 1179 San Telmo. Te llaman todos muñeca brava. Produce Don Narciso, auspicia AM530 Somos Radio. Entradas por alternativa teatral. Las vacaciones de invierno son en Ituzaingó. Teatro, circo, juegos y más. Del 21 de julio al 3 de agosto. Ituzaingó, un lugar para vivir. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La vuelta completa. 2 horas, todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Que la
radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. La renga en la 530 y los oyentes que nos escriben al 11 3200 0530. Nos dice Juan, a las elecciones llegamos con muchísimos pelos, ¿sí? Enojados, diciendo que no van a ir a votar, beneficiando a este gobierno de M. Nos han transformado en una sociedad de M. Bueno, la CB, las Evita, las Cristina, los Néstor, los Perón, nos pasaron al pedo. No le podemos pedir empatía, no jodamos. Bueno, dice también este gobierno hace lo mismo que Israel con Gaza. Juan, desde el Palomar. Dice Sergio, desde Pehuenco, la ignorancia de este pueblo domesticado nos catapulta a la miseria de este plan entreguista y miserable. Están muy profundos nuestros oyentes hoy y muy enojados. Dice Augusto de Caballito, impecable el desbaratamiento del golpe policial en la bonaerense, sin duda una buena demostración de muñeca política y coraje del gobernador. Nos manda un abrazo. Claudia dice, qué razón tenés, Andrea, esto es inédito, por más que vayamos de crisis en crisis o como se lo quiera llamar, nunca nos dejan levantar cabeza, pero esta vez nos ponen un pie encima y nos pegan en la nuca. No quieren república, no quieren democracia y menos justicia social. Nos dice esto desde Montserrat. Liliana Recoleta pregunta si es verdad que quieren cerrar el hospital naval. Sí, hay problemas de financiamiento. Parte de lo que decíamos, del descontento de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con este gobierno, ¿no? Y con los manejos tanto de las obras sociales como de los salarios. Nos escriben muchos oyentes y bueno, estoy eligiendo ahora algunos mensajitos. Le mandan a Manu, a ver si lo encuentro porque lo perdí. ¿Para ahora. mí? Sí. Yo también los quiero. Me están puteando, ¿viste? No, te mandan un sticker de Perón. Sergio dice, debemos cuidar el agua dulce y los recursos naturales porque los imperios vendrán por ellos con nosotros o sin nosotros. Juan Domingo Perón. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Ya que están, ¿no? Pidiendo por Saralegui, ¿les parece que vamos a darle el gusto a nuestros oyentes? Y vamos a arrancar en un instante nada más con la columna semanal de Manu. Mientras vamos a ir a un título chiquito, un título de ¿qué nos vas a hablar hoy, Walter? Está arrancando la fecha número 3. Trajimos novedades de Colapinto. ¡Apa! Nada, nos sorprende, ¿no? ¿Ya llegó? Último quedó en la prueba, ¿no? Último quedó en la prueba. Quedó último, sí. mañana larga 19 del sprint.
Veremos si tiene más suerte en la quali. No, pero si llegó 19, es penúltimo. Es penúltimo. Es penúltimo. No le quiten mérito, pobre. Meterse con el pibe, ¿te das cuenta? No le tienen fe. El pibe, sí. No le quiten mérito, pobre. ¿Tenés fe, Andrea? Sí, le tengo fe. Ahora ya estoy en la vereda opuesta. Ahora ya le volví a tener fe. Ahora ya quiero. Sí. Que los sorprenda a todos. Sí. Bien. Vamos entonces con la columna semanal Política al Cubo de nuestro querido Manuel Saralegui. Bueno, ok. A ver. Quería por ahí compartirles este martes estuve en una charla que se organizó en Caballito, justamente en el Club Premier, que organizó una agrupación militante, se llama Latilio Renzi, un grupo de jóvenes muy copados, y armaron una actividad bien interesante que sobre la campaña Cristina Libre, ¿no? Y la charla tenía como título Proscripción y, entre signos de pregunta, resistencia. Como la pregunta por los signos de pregunta, ¿no? Y había una discusión en parte sobre, bueno, cómo se empezaba a materializar la campaña por la libertad de Cristina. Que yo creo que tiene mucho que ver, hace un rato veníamos charlando sobre el creciente deterioro social, ¿no? La baja participación electoral, la destrucción de todas las cosas más o menos buenas que tiene la Argentina. Y bueno, y la cárcel de Cristina hay que ponerla en esa ecuación en un punto, Totalmente. ¿no? En esa ecuación Cristina está presa, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y en ese marco, bueno, había una pregunta sobre, la charla estaba orientada por la pregunta de si estamos en una etapa de resistencia peronista, ¿no? Y qué querría decir que el peronismo está en una etapa de resistencia, ¿no? Obviamente ustedes saben, en la física la resistencia es lo que se opone a la circulación de electricidad en un circuito, ¿no? O sea, vos le metés electricidad a un circuito y lo que no logra circular, lo que frena es resistencia. Siempre pensamos la idea de la resistencia desde un lugar recontradefensivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Una resistencia a un ataque, a una invasión, ¿no? Una resistencia, uno puede pensar en la resistencia a la invasión nazi en París, por decir algo, ¿no? O la resistencia a una invasión extraterrestre, ¿no? El Eternauta es una metáfora de la resistencia, de hecho es una metáfora de la resistencia peronista, pero si el estado de situación en la que estamos, en la que nos encontramos, tiene sentido hablar de resistencia, digamos, ¿no? Y entonces la charla estuvo buenísima. Voy a decir algunas cosas que dije yo ahí en la charla y que también surgieron un poco en la discusión y en pensar al respecto, que me parece que sirve, porque en la historia del peronismo, el peronismo es una manera de contar la Argentina, ¿no? La historia de la Argentina y la historia del peronismo se pueden contar juntas. Por lo menos en la historia del peronismo yo más o menos identifico que la idea de la resistencia apareció 3 veces, ¿no? El concepto, cuando uno piensa en la resistencia peronista, bueno, hablas del proceso que va más o menos de 1955, del golpe de Aramburu, ¿no? El exilio de Perón, hasta el retorno del 73, esos 18 años de Perón proscripto, que por supuesto fueron algunas dictaduras, algunas situaciones de apertura democrática, pero con el peronismo proscripto. A veces el peronismo se podía presentar, pero con otro nombre, a veces no se podía presentar, a veces se podía presentar el peronismo, pero no Perón, ¿no? A veces las dictaduras impedían la participación electoral del peronismo, a veces las dictaduras impedían la participación de todos los partidos políticos. Quiere decir, fue una etapa con muchos vaivenes, con muchas idas y vueltas, no fue un proceso lineal, ¿no? El proceso desde el derrocamiento de Perón hasta su retorno en el 73. Voy a volver a eso al final. Ese es cuando uno piensa en la resistencia, pensás en eso. Hay otro momento donde en el peronismo se usa la palabra resistencia, que es en los 90. Sí. De hecho, la marcha peronista, tal como se canta hoy, dice en su última estrofa, resistimos en los 90, ¿no?
Ese era otro tipo de resistencia en el peronismo, ¿no? Como si hubiera en ese movimiento nacional y popular, desde sus propias entrañas, una resistencia a lo que sucedía en un gobierno peronista a partir del 89, ¿no? La traición de Menem, por lo menos en mi ecología conceptual, digamos, el menemismo es una traición por lo menos de dos tipos. Es una traición a lo que el peronismo representa en términos de doctrina, de ideas, de valores, y también una estafa electoral, ¿no? Originalmente, el peronismo vino en el 89 a resolver una crisis de deuda, como la que estamos viviendo hoy, ¿no? Y el pueblo argentino votó al peronismo para otro tipo de programa, independientemente que después el menemismo logró estabilizar la economía, etcétera, pero con una serie... un modelo que, bueno, todos conocemos. Un modelo que desperonizaba a la Argentina. Sí. Y que en algún sentido... Incluso se compara este momento con el 90. Y que de alguna manera había traicionado a sus votantes, porque ciertamente cuando la gente votó en el 89 votó otra cosa y no lo que luego obtuvo. Los que lo votaron en el 89 no son los que lo votaron en el 95. Correcto, exactamente. Pero bueno, la resistencia en los 90, ¿no? Una resistencia interna del peronismo hacia dónde iba. Después hay un tercer momento de resistencia que a mí me gusta recordar y reivindicar, que es Resistiendo con Aguante. Que es ese momento en 2015, ¿no? Que fue uno de los primeros acontecimientos digitales en el peronismo, ¿no? El peronismo que era un fenómeno analógico, ¿no? Un fenómeno de calle, etcétera. Y con el surgimiento del internet y las redes sociales, el peronismo empezó como a acomodarse a ese mundo. Lo primero fueron los blogs, ¿no? Sobre todo alrededor del conflicto con el campo. Las páginas personales donde la gente incluso combatía a Clarín escribiendo otra cosa y uno podía leer otras cosas, otras miradas en internet distintas a los discursos mediáticos dominantes. Los blogs en una primera etapa. Hubo movimientos autoconvocados en esa época también, 2009, 2010, 2011. La gente se autoconvocaba con 678, se autoconvocaba en defensa de Cristina. Había movimientos peronistas que, fuera de las estructuras partidarias, a partir de internet luego derivaban en participaciones más políticas presenciales, ¿no? Fuera, como si desde la pantalla después a la calle, ¿no? Sí. Y ese momento de Resistiendo con Aguante en el año 2015, que es, yo diría, la resistencia al cierre conservador de la década ganada, digamos, ¿no? La candidatura de Scioli, que era una candidatura conservadora, miremos dónde terminó, ¿no? Impuesta por el grueso del peronismo a Cristina, que Cristina aspiraba a otro tipo. Cristina impedía de presentarse, digamos, ¿no? Habría que hacer un universo paralelo. ¿Quién era el candidato de Cristina en 2015? Ay. No, yo creo que lo que es público me parece que Cristina aspiraba a una primaria al final Cristina aspiraba a una primaria entre Randazzo Kicillof y Scioli Zanini. Pero incluso Cristina en 2014 tenía una otra idea que era impedir a ella volver a presentarse. Habría que ver cómo hubieran sido las cosas si Cristina hubiera podido presentarse en el 2015. En ese momento, Cristina había dicho, bueno, que florezcan 1000 candidaturas en un punto, ¿no? Entonces había un montón de candidaturas que salieron a caminar y a correr y a tratar de expresar una mayoría. Hubo después, entonces, se recordaron un baño de humildad que pidió Cristina, donde se bajaron muchas candidaturas. Pero me interesa ese momento porque en el 2015 Scioli gana las PASO por 10 puntos, las generales ya las gana por poquitito y entra al balotaje ya casi derrotado el esquema de campaña de Scioli, que de hecho incluso llama el fin de semana antes de las elecciones a desmovilizarse, porque había habido un atentado en París y llama a suspender las actividades de campaña, que era que una masa de ciudadanos y ciudadanas peronistas, kirchneristas, qué sé yo, que desbordaban a los comandos de campaña oficiales, ¿no? Y que salían a hacer una campaña ciudadana, silvestre. Y desde ese momento, todas las elecciones que hemos tenido del 2015 para acá, han tenido todas, desde el campo popular, un contenido, un componente silvestre, que por supuesto no se lleva tan bien con las estructuras grandes de campaña, pero se lleva muy bien con las militancias organizadas en los barrios, en los sindicatos. Ustedes lo conocen, llega el momento de las elecciones y hay gente que sale, que pega carteles, que se moviliza. Sí. Del 2015 para acá pasa siempre. El 2019 no hizo tanta falta, porque fue muy abrumadora, pero si vos mirás todas las elecciones, esa cosa más silvestre del peronismo arrancó ahí en Resistiendo con Aguante, ¿no? Entonces esa resistencia a que se terminara la época kirchnerista, ¿no? Y que continuó durante el macrismo, en las plazas, en las militancias que empezaron esa. ¿Estamos viviendo una nueva etapa de resistencia peronista?
Como siempre sirve si sirve para pensar. Me gustó mucho esta semana un tuit de Artemio López, que les quiero leer, que Artemio dice lo siguiente, miren, les leo. Dale. Cristina libre no es una consigna de campaña. Por decisión no solo de actores locales, sino por injerencia norteamericana directa, tal como lo explicitó Peter Lamelas, Cristina fue proscripta. En estas condiciones anómalas, el sistema de representación democrático está seriamente cuestionado. Y cualquier dirigente que surja de cualquier espacio político lo hará sin representación ni legitimidad democrática. Y aún con el acuerdo de Cristina no va a poseer legitimidad. Aún con el acuerdo de Cristina seguirá siendo ilegítimo. No la tuvieron, la legitimidad, no la tuvieron con Perón proscripto, con o sin acuerdo de Perón. No la tuvo Frondizi con acuerdo de Perón. No la tuvo Ilia sin acuerdo de Perón. No la tuvo Cámpora con acuerdo de Perón. Por eso Cristina libre no es una simple consigna de campaña, es una condición de formación y funcionamiento muy básica para la representación y la legitimidad democrática del conjunto de la dirigencia, y en particular para los del propio espacio de la expresidenta. Cualquier atajo que eluda este tema central, la evidencia demuestra que no funcionará. Bueno, Manu, hablamos de esto el viernes pasado. Sí. Vos trajiste este tema en parte de tu columna y comentábamos también que habíamos agregado, ¿no?, una idea que era que tampoco el resultado se iba a poder leer. Exacto. Al margen de esta realidad, ¿no?, de que Cristina no puede ser candidata, está proscripta. Mira, termino el tuit, mira, dice. Dale. No funcionó en Brasil con Haddad, con Lula preso. Recordarán. De hecho, el resultado del balotaje entre Lula y Bolsonaro en 2018 es muy parecido, casi calcado, del de Massa con Milei en 2023. Casi calcado. No funcionó en Bolivia con Arce, con Evo en el exilio, no funcionó en Ecuador y no funcionará una vez más en Argentina. El simulacro electoral que viviremos con proscripción política de dirigentes, en este caso la principal opositora, no es una difusión accidental. Se trata de un diseño estructural deliberado del sistema de preferencias para eludir la rendición de cuentas. Habla de la distorsión electoral, ¿no? Y eso me parece que es así, que el cierre de listas que vivimos en la provincia de Buenos Aires este sábado y sus dimensiones por momentos caóticas, hay que leerlas al calor de la proscripción de Cristina. Totalmente. ¿Sabes por qué hay tanta fragmentación política? Porque Cristina está proscripta. Y vamos a ver, va a ser un desafío para el peronismo que la condena de Cristina no redunde en la dispersión y en la fragmentación política. Va a ser un desafío para el peronismo ese, porque va a haber fuerzas centrífugas que, bueno, si Cristina ya no está, cada uno que haga su camino. No como cada uno que haga su camino. Va a estar eso, va a estar. Claro, digamos que a algunos les facilita desconocer el liderazgo. Porque objetivamente Cristina tiene menos libertad, porque está presa y está proscripta. Pero al mismo tiempo viene de la mano con un desconocimiento del liderazgo. Total. La proscripción de Cristina fortaleció su referencia entre la gente, no sé si en los dirigentes, no lo sé. Bueno, en algunos sí y en otros no. ¿Por qué? Y entonces pensar la resistencia en esta etapa, ¿no? En todo caso, la resistencia en algún sentido es una agitación, es un rechazo a aceptar que la cosa se cierre medio así, ¿no? Que el Poder Judicial de alguna manera diga, bueno, estas son las condiciones de la democracia en la Argentina. Una democracia que ya venía limitada y condicionada, ¿no? Y de vuelta, donde estamos viendo que desde el gobierno hay incluso, aparenta una intención de que la gente vote incluso menos, ¿no? Porque, de vuelta, vamos a votar con un instrumento electoral que no está siendo difundido, no está siendo explicado, ¿no? Y el ausentismo electoral, con la proscripción de Cristina, bueno, si no hacemos nada al respecto, va a tender a aumentar. Ahora bien, en un libro muy importante que se escribió hace unos años sobre la resistencia peronista y la vuelta de Perón, que se llama Conocer a Perón, de Juan Manuel Medina, que falleció hace poco, sí, decía que Perón, muchas veces, en el tiempo de la proscripción, Perón siempre decía, nosotros tenemos el número, lo que necesitamos es generar las condiciones que permitan que el número decida. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso con el peronismo proscripto, las elecciones y ir a votar siempre fue un instrumento muy importante. ¿Qué quiere decir? Que Cristina esté proscripta no significa que tengamos que desentendernos de las elecciones. Por el contrario, las elecciones son un momento muy importante, incluso distorsionadas, como estoy diciendo, ¿no? Parece paradójico. El resultado de las elecciones va a haber que leerlo a la luz de la proscripción y la distorsión electoral, pero igual sigue siendo trascendente esa herramienta.
porque es en el único lugar donde somos más fuertes, en la calle y en las urnas, ¿no? Frente a los intentos de doblegar al peronismo. Tampoco tiene sentido hacer por eso decía, una resistencia sin elecciones no tiene mucho sentido. Tampoco tiene sentido una resistencia con negación de la realidad, porque es cierto que Cristina está proscripta, como también es cierto que el peronismo estaba teniendo serias dificultades para construir mayorías. Que no alcanza que la libertad de Cristina es una condición de posibilidad, pero no agota los problemas políticos del peronismo. De hecho, lo hablamos mucho durante el año pasado, parte del esfuerzo de Cristina al frente del PJ era buscar dar respuestas a los nuevos problemas de la sociedad, ¿no? Que el peronismo tenía que tener una posición clara para resolver grandes problemas como recuperar el sentido de la educación pública, darle derechos laborales a la mitad de la población que no los tiene. Bueno, ahora también está hablando de eso, cuando nos dice que hay que Exacto. resolver el tema del endeudamiento. El endeudamiento, es decir, una resistencia que no tenga una mirada programática tampoco va a funcionar. De hecho, los grandes programas del peronismo se escribieron durante la proscripción, ¿no? La Falda, Huerta Grande. El movimiento obrero tuvo grandes programas políticos en el tiempo de la proscripción del peronismo. Por supuesto, no puede haber resistencia sin construcción política, ¿no? El peronismo no puede abandonar, como no puede abandonar las elecciones, tampoco puede abandonar las ollas populares, las unidades básicas, todos los otros temas que se trabajan, pero ahí está la centralidad abarcante de la proscripción. Y lo último que quería decir, porque yo tengo claro que la solución a los problemas de la Argentina requieren a Cristina libre y al FMI afuera, aunque todavía no tenemos claro cómo lograr eso. Bueno, son objetivos. Trazar objetivos es un primer paso. Sí me parece también, para pensar un poco esta etapa que estamos viviendo, el último puntito para cerrar la columna, resistencia y apatía. Ajá. La resistencia peronista no fue lineal, les decía al principio. Y esos 18 años de proscripción del peronismo tuvieron altos y bajos y bemoles. Y yo me acordaba, el otro gran libro que se escribió... Sí, pero Manu, 18 años, ¿cómo no iban a tenerlo? ¿Cómo por no favor. Claro, pero uno por ahí piensa que la historia es, lo proscribieron a Perón, se resiste y volviste. No, y en el medio... 18 años de penurias, por Dios. Mira, septiembre de este otro gran libro que se escribió, además de conocer a Perón, este otro gran libro que es El presidente que no fue, de Miguel Bonazo, sobre esa época. Sí. Yo me acordaba de esta cita, la fui a buscar. 1968. Perón dice: Sí. Mientras tanto, salvo los bolsones de rebeldía latente que se percibían, la masa, como la llamaba el líder, parecía pintar en un decorado. Con amargura, Perón escribió en 1968: nada puede hacerse con un pueblo apático y sin mística como el que parece que tenemos en la actualidad. A 6 meses del Cordobazo, Terrible. 6 meses antes del Cordobazo, Perón parecía pensar que todo estaba perdido, que ya no volvía, Mirá. que había un pueblo apático y sin mística que no reaccionaba. Entonces me fui a buscar la cita de dónde venía eso que ponía Bonazo ahí. Es un cassette de Perón de 68, que es precioso, se llama Perón a su pueblo, la lucha por la liberación nacional, de septiembre del 68, con esto cerramos. Dice Perón: de las informaciones diversas que dispongo, he podido conformar un panorama más o menos claro del estado de las fuerzas del movimiento peronista. Una masa desanimada e incierta por carencia de conducción y falta de cuadramiento apropiado, como consecuencia de que ha perdido la confianza en sus dirigentes, en especial en la rama sindical del movimiento. Dice: pero es preciso que si la masa popular está desganada, no se la podrá preparar para la lucha de otra manera que luchando. Ello aconseja a las organizaciones activas que se han comenzado a mover en la lucha, que no se las desahucie. Con una masa sin dirigentes, desorganizada y dominada por la mayor apatía, no estamos en condiciones de despreciar el aporte de los que, aunque sean pequeños núcleos, están dispuestos a empeñarse en una lucha seria y que debe iniciarse, para la que la masa no está ni preparada ni decidida, sobre todo cuando existen otras tendencias en la masa. Así como el apetito viene comiendo, dice Perón, el espíritu combativo solo puede despertarse combatiendo. Como el apetito viene comiendo, el espíritu combativo solo puede despertarse combatiendo. La lucha crea las condiciones de posibilidad para la continuidad de la lucha, sería, ¿no? Es claro que esto ha de hacerse, dice Perón, todo en su medida y armoniosamente, como solían decir los griegos. Eso es lo más difícil. Es preciso empezar con poco y lentamente, aprovechando las circunstancias y posibilidades, para ir gradualmente aumentando el ritmo y la continuidad de acuerdo con las circunstancias. Y acá está la cita: es indudable que nada de cuanto venimos hablando puede hacerse con un pueblo apático y sin mística como el que parece que tenemos en la actualidad. Y acá sigue la cita: pero ni la decisión ni la mística suelen producirse porque sí. Es preciso despertarlas.
Para ello se necesitan miles de predicadores esparcidos por todo el país. Estos predicadores, en lo posible, han de pertenecer a los propios estamentos que se desea despertar, en la forma de llegar cada uno por su conducto. Cuando por una prédica intensa y eficaz se logre despertar la mística y la decisión, la mitad del trabajo está realizado. ¿Por qué me importaba esto? Porque hubo momentos muy oscuros en la historia argentina, donde incluso Perón decía, casi que está a punto de decir, che, este pueblo de mierda, ¿viste? El momento de Perón parece que está por decir, che, así no se puede. Y sin embargo, esta era la... No, eso lo dijo Macri, ¿no? Esta fue la genialidad de Perón, que incluso confiar, ¿no? Incluso cuando el pueblo parece que no despierta, apático y sin mística. Bueno, hay que despertarlo porque hay algo que está ahí. También para pensar esta etapa que se viene, ¿no? Dice, cada uno que predique entre sus pares, ¿no? Estamos por empezar una campaña electoral. Cada uno en su aldea. Estamos por empezar una campaña electoral donde Cristina está proscripta y donde la presencia de Cristina la van a tener que poner los militantes, ¿no? Pero también para combatir un poco la apatía, ver que incluso en los momentos más oscuros, donde Perón incluso le costaba ver los caminos de vuelta, seguía confiando en que incluso los pequeños grupos, las personas que incluso sintiéndose en minoría, que están incapaces de salir a predicar, podían despertar en la masa la mística y la decisión, y que una vez que eso se empezara a despertar, la mitad del trabajo ya estaba hecho. Gracias, Manu. 6 minutos pasaron de las 7 de la tarde, 13 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Damos la media vuelta y enseguida regresamos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Viví estas vacaciones de invierno en Varela. Del 20 de julio al 2 de agosto, sumate a las múltiples propuestas gratuitas que tenemos para ofrecerte en el Museo Comunitario, el Salón de Bomberos Voluntarios y muchos lugares más. Conoce la agenda completa y todo lo que tenés que saber sobre entradas anticipadas en varela.gov.ar/invierno en Varela. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Las vacaciones de invierno son en Ituzaingó. Teatro, circo, juegos y más. Del 21 de julio al 3 de agosto. Ituzaingó. Un lugar para vivir. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro.
Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio. Somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a AM530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. ¡Un ánimo! Yo no había nacido igual. No me contaron. Claro, sos tan joven, Walter, tan joven. Casi como Colapinto. Más, no, ojalá tuviera.
22, ¿no? 22, 23 tiene el pibe. 22. Por eso menos lo como lugar en la critican ustedes, carrera. porque le envidian los Siempre abriles. está como en su edad en la grilla de clasificación Claro, siempre. está ahí, más o menos. 22, 20, 19, quién pudiera, ¿no? Se está jugando, o arrancó a jugarse la fecha... ¿De qué se habrá acordado Walter que se puso tan contento? No, a eso iba. Se está jugando la fecha número 3 de este torneo que se está disputando en esta parte del torneo. Y me pongo contento porque evidentemente yo no fui y Lanús le está ganando a Sarmiento de Junín 1-0 en 14 del primer tiempo con gol de Rodrigo Castillo. Le gana en el Eva Perón de Junín a Sarmiento, 21-15 doble jornada. Independiente Rivadavia de Mendoza recibe a Belgrano. Unión de Santa Fe recibe a Tigre, los partidos que tiene previsto para la fecha de hoy. También se sortearon los octavos de final de la Copa Sudamericana que tiene equipos argentinos disputándola. Esto se va a empezar a jugar los días 14 y 21 de agosto. En primer término lo van a hacer el Atlético Mineiro y Godoy Cruz el 14 de agosto a las 7 de la tarde. El partido de ida, la vuelta va a ser el 21 de agosto, mismo horario también, 7 de la tarde. Lanús tiene que viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba el 14 de agosto, 21 a 30 horas. La vuelta va a ser el 21. Independiente va a visitar Chile para enfrentar a la U el 13 y lo va a recibir el 20 de agosto a las 21:30. Excelente. Gente, no se distraigan, no se vayan de la vuelta que tenemos entradas para ir al teatro este fin de semana acá en la vuelta completa. ¿Con una adivinanza? Podemos hacer la adivinanza. No podés con tu puede genio. aguantar si no hace la adivinanza. La Una verdad que a mí maldad. me parece que Es fácil. no importa si es fácil Es o no, muy pero si Pero hacemos tira- a tiempo podemos sortear más entradas y no tenemos dos adivinanzas, tenemos que buscar otra. Bueno, Si no, buscamos si otra. no Yo quiero el enigmático que prometiste. Ese es el enigmático. Ah, de la bueno, adivinanza. dale. Ok, A ver, ok. ¿cómo sería el enigmático? ¿Ya ahora lo tenemos? Y sí, vamos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Para que ¿Quién vayan dijo? pensando por un par de entradas para ir al teatro, ahora les cuento, no empiecen a mandar mensajes No, porque todavía todavía no no. les conté para cuándo, ni a qué hora, ni qué es. Es para el lunes a las 3 de la mañana, pues, así que no se apuren. La batidora que no anda. Las diferencias que pudo haber habido Sí. son una anécdota. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Quién Las lo dijo? ¿Quién lo dijo? diferencias... Las diferencias que pudo haber habido son una anécdota. El personaje está vivo. están lo todos sé. vivos. ¿Lo sabe usted? No diga. Pero no sé, tengo que... No sé, haceme un gesto, que no te tome la cámara y vos me decís, ahí estoy, ahí no estás en cámara. Se lo dijo No lo diga. Lilia Lemoine Lilia Lemoine. a Marcela Pagano. Ay, No. no. Pero podía haber sido. Bien Pero podía pensado, haber sido. bien Pero pensado. podía haber sido. Otra vez. ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? Las diferencias que pudo haber habido son una anécdota. Adorni sobre Villarroel. Tampoco. Pero Tuvo está muy bien, ¿eh? Estuvo cerca. Está muy bien. Es una buena idea. Pero no. Tampoco. ¿Con quién más se peleó Villarroel? Bueno, obviamente Bullrich no va a salir a decir eso. No, con Kicillof. Lo dijo No. Lo dijo la jefa. No. No, tiene que ser un peronista y un macrista. ¡Ay, vamos, tibio! Tibio, ahí va por ahí. Fresquito. Fresco, no, tampoco. Un No peronista llega y tibio. un libertario. Fresquito. Bueno, No, chicos, dale. googleen, no sé. Porque... No googleen. Y bueno, Utilicen sí, si sus quieren, neuronas. les vamos a contar que es para ver Maldita, Apa. ¿sí? Porque es la última función, atenti, ¿Es la de última? esta temporada, es la última función. Este domingo 27 de julio a las 4 de la tarde en el Teatro Picadero. Vuelve en octubre la obra, ¿sí? No es que no va a haber otra chance. Se toma un descansito. Se toma un descanso, pero atenti, porque está buenísima, Sí. Maldita. Les cuento que los actores son geniales, Bando Villamil, Antonia Bengoechea y Félix Santamaría. Maldita es de Sandra Franzen, el director asociado es Sebastián Vigo, la dirección es de Indio Romero. Tiene muy buenas referencias la obra. Sí. Los oyentes que ya fueron a verla nos han escrito y nos han dicho que les encantó. El tema es que la función es el domingo
a las 16 horas en el Teatro Picadero. Entonces tienen que tener libre el domingo a las 16 para ir al teatro. Hay un animal que vive en mí y cada orden lo hace más salvaje. Es una historia esta de un matrimonio. ¿Sí? Es un matrimonio arreglado. Nunca salen bien esas cosas. Y no les cuento nada más, porque si no les spoileo todo. Pero está buenísima. Maldita, domingos a las 16 horas en el Teatro Picadero. El Teatro Picadero que queda en el pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Pueden adquirir entradas por plateanet.com. Y este par de entradas lo estamos sorteando para este domingo 27 de julio a las 16 horas. Les cuento que la obra dura 65 minutos, es decir, pueden perfectamente ir al teatro y después seguir paseando. Ir a tomar una merienda. Ir a tomar la merienda, un chocolate con chu. Chocolate con chu. ¿Cuánto hace que no? Rico chocolate con chu. Sí, ¿cuánto hace que no como ni tomo eso? Pero un chocolate espectacular. Con chu bien hecho, ¿no? Eso. Con el chocolate de la barreta, sí, claro, por favor. Submarino. Por favor. No esté el agua caliente que tomo todos los días, claro. Un buen submarino, exactamente. Submarino. Nos están escribiendo al 11 3200 0530 nuestros oyentes. Los que quieren las entradas para ver Maldita este domingo a las 16 en el Teatro Picadero tienen que contestar ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Las diferencias que pudo haber habido son una anécdota. ¿Quién lo dijo? Ya te adivinaron acá, ¿eh? ¿Ya lo adivinaron? Qué gente inteligente que tenemos por suerte entre la audiencia. No. Sin epítetos. Mayra sin Mendoza agravios, sobre sin el cuervo adjetivos. Larroque, dicen por acá. Diego Monserrat. Urtubey con respecto a Cristina. Puede ser. Pero Mastrangelo, me tenés que decir porque nuestro escribano ya está, tiene ya que lo vas a- decidirlo. ya lo vas a No, decir. bueno, ahora en la tanda, pero tenemos que... Bueno, tenemos un ratito vamos a más, mantenerla. Vamos a tenemos un mantener. ratito más porque los sorteamos entre Pichetto a todos. Moreno, nos dice Sergio. Estaba buena esa, estaba buena. Entre todos los que lo digan correctamente, hacemos el sorteo. Me divierte esto. Acá no saben, pero quieren las entradas igual, cosa que me parece muy bien, muy bien. Van a entrar todos al sorteo. Bueno, Guillermo Moreno dice... No, qué sé yo, no lo vamos a decir ahora. Vamos a Bueno, decir que se pongan intensos. bueno, Claro. CFK a cualquiera. Nos cuesta Porque esa está organizar un buena. sorteo con- CFK a cualquiera. Bueno, vamos a otros mensajitos que nos están diciendo por acá, que les encantó la columna de Manu, Alicia de Tigre, Rolly de Isidro Casanova. Hola Rolly, te conocimos el otro día, ¿no? Exacto, lo conocimos el otro día. Hola, Rolly. Ser Querido. peronista significa resistencia. Besos. Gracias. Excelente, Manu. Impresionante tu editorial. Columnas de San Juan. Aplausos. Dieva le manda el mensaje. Sin Axel presidente no hay Cristina libre, dice Marcelo de Morón Sur. Nos mandan un montón de cosas de todo tipo para que leamos. Se ve que necesitamos lectura, gente. Estamos medio flojos de lectura. Sí. Y sí. La derecha no sabe qué es el amor del pueblo, ese que se desgarraba en lágrimas porque le había dado la máquina de tejer, Evita Infinita. Bueno, hablando de Evita, sí, mañana se cumplen 73 años. 73 Sí, ya de ¿se la viene la muerte? cuenta? Desde que Eva pasó a la inmortalidad justamente un 26 de julio. Eva Perón, nuestros corazones siempre, por supuesto, y la estamos recordando también hoy. Sí, se viene la cuenta, 26 de julio de 1952, 73 años, ¿no? 73. Sí, bien. 25, claro. Eso es mañana y bueno, por supuesto, siempre la tenemos en nuestro corazón y en este momento, ¿no? Más que nunca, recordar que existió Eva Perón en la Argentina y se presenta y se muestra hoy, ¿no? Como la antítesis de tanta crueldad. Una mujer que lo dio todo por los más humildes, que no es que se identificó con ellos, era parte de ellos, era
eran sus grasitas, sus descamisados, eran su origen, ¿no? Su origen de clase, su vida entera. Así que, bueno, por supuesto, recordamos a Eva Perón. Varios oyentes nos escribieron hoy mensajes mencionándola. Entiendo que lo hicieron también pensando en este aniversario, en este nuevo aniversario de la partida de Eva Perón. Bien. Muchos mensajes que son muy largos, como por ejemplo el de Cacho. Cacho, te mandamos un abrazo. Ustedes saben, cuando escribieron muy largo, me los estoy salteando un poco. Y ahora sí, tenemos cantidad de mensajes vinculados con esta consigna que tiramos al paso recién sobre quién dijo. Ajá, las diferencias que pudo haber habido son una anécdota. Claro. ¿Quién lo dijo? Hay un oyente que por lo menos uno ¿Es de la farándula? que adivinó. No es de la farándula. No es por el tapado. ¿por qué? No es de la farándula. Por el tapado no es. No es por el tapado. No, hay un oyente, por lo menos uno que adivinó. ¿Te puedo dar esa pista? Me juego yo. A ver, júgatela. Pero se te va a notar, se le va a ver la cara. Sí, mejor. Así ayudamos a los demás. ¿Moreno o Cristina? No. Moreno de Cristina. Cristina Demo. No. 50% bien, 50% Moreno. equivocado. ¿Fue Moreno o fue Cristina? Moreno. Es Moreno. No es Moreno. No es Moreno, es Cristina. No es Moreno. Ay, hagas trampa, ya de cualquier cosa. No es Moreno. No quisiera jugar al... No. 11 3200 0530, jueguen, Nos vamos a la última tanda. Un par de entradas para ver Maldita en el Teatro Picadero este domingo a las 4 de la tarde. Estoy diciéndolo bien, ¿no? Sí, a las 4 de la tarde. Pasaje Discépolo. Enrique Santos Discépolo 1857, y por supuesto los que no se queden con el par de entradas pueden adquirirlas por PlateaNet. Recuerden que es la última función de esta serie y después recién vuelven a escena en el mes de octubre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Las vacaciones de invierno son en Ituzaingó. Teatro, circo, juegos y más. Del 21 de julio al 3 de agosto. Ituzaingó, un lugar para vivir. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En Varela, fortalecimos la seguridad con más móviles. Sumamos 12 camionetas para la Guardia Comunal, 35 motos y 31 patrulleros para la Policía Bonaerense y una embarcación de rescate. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad
siempre. Algunos dan media vuelta cuando muere la tarde. En la tarde de AM530, Andrea Recupero invita a la vuelta completa. Hasta las 20, la vuelta completa en AM530. Somos Radio. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. Seguimos dando la vuelta, 19:33 minutos. Querido Walter, ¿de qué vamos a hablar en unos instantes nada más? En unos instantes vamos a hablar de, tras que Boca tiene problemas, se va a generar uno más. Opa. Mira, más problemas para Boca. Más problemas Ese para es el título. Entonces, vamos a recibir ahora en la vuelta completa a el presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional, a Gervasio Muñoz, con quien hablamos cada tanto, pero ahora hacía rato, sí, que no se subía a la vuelta con nosotros. Hola Gervasio, ¿cómo estás? Andrea, Víctor y Walter te saludan en la 530. ¿Qué tal? Me parece que... No está a ver si... acomodarse un ¿Nos poquito escuchás, más. Gervasio? Ahí. ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Ahora sí. A ver. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, Gervasio, gracias por atendernos como siempre. Y nosotros estamos todos estos días, semanas te diría, repasando la agenda social, los principales problemas que tienen hoy los argentinos y las argentinas, y el tema ítem alquiler está presente, que casi te diría en cada uno de los balances que hacemos de las dificultades, ¿no?, que hoy por hoy tienen las familias para llegar a fin de mes. Así que primero que nada, que nos comentes, ¿no?, cómo estás evaluando, cómo están evaluando ustedes la realidad de los inquilinos y las inquilinas a casi, 2 años, en unos meses del gobierno de Javier Milei. Bueno, primero esto que vos decís que me parece importante, y es que del alquiler, de lo que sucede para conseguir una vivienda y lo que significa una vez que la conseguís poder pagarla, etcétera, se habla permanentemente y en todos lados, menos en la dirigencia política. Y creo que eso es algo que tenemos que seguir pensando y discutiendo, porque el tema de
ya no te diría de la vivienda, de la propiedad. Es un tema tan complejo para poder discutirlo públicamente, ¿no? Me refiero a de este lado del mundo, ¿no? O de las ideas. Sí. Y que es un tema permanente, es gravísimo, es el gasto más importante de un hogar para un 25% de la población, genera problemas para el desarrollo de la vida contundentes, ¿no? No poder pagar el alquiler es no saber cómo seguir, claro, ¿no? Y sin embargo, no aparece en las discusiones con nuestros dirigentes, con la dirigencia sindical, con los funcionarios inclusive, ¿no? Por eso tengo que estar hablando yo del alquiler, porque es muy difícil que encuentren algún funcionario o alguna funcionaria con responsabilidades u obligaciones en materia de vivienda que diga algo sobre esto, ¿no? Bueno, las consecuencias de eso son las que estamos viendo. La derogación, como vos también decías al principio, casi 2 años de la derogación de la ley de alquileres, sin mucha respuesta, sí, ¿no? Disolución prácticamente del Ministerio de Hábitat y de todos los planes de vivienda, sin mucha respuesta tampoco, ¿no? Bueno, creo que ahí hay un problema grande en términos ya, te diría, culturales, que se refleja después en los aumentos enormes que hay producto de la desregulación absoluta, ¿no? Sí. Bueno, ¿sabes qué, Gervasio? También parece que, según lo que pudimos observar, acá en la ciudad de Buenos Aires hay cada vez más personas en situación de calle, a la intemperie, sin un techo. El último censo arrojó 12.000 personas, 11.900, ¿sí? 12.000 personas en esa situación que pudieron testearse, bueno, que pudieron censarse, y muchas de ellas dijeron que hacía muy poco que estaban en esta situación. Y una de las razones por las cuales se pasa a esta situación es que no se puede pagar más, se pierde el trabajo e inmediatamente no se puede pagar el techo, no se puede pagar el alquiler. ¿Ustedes tienen cifras sobre este punto, precisamente sobre personas que han quedado a la intemperie? No, bueno, las cifras de lo que sucede... O sea, si manejan este dato de cuántas personas no han podido pagar más el alquiler y no pudieron ubicarse con un familiar o reagruparse. No. Sí. No, cifras no. Okay. Cifras no. Pero sí casos. Permanentemente, sí, permanentemente. De familias que se dividen, gente que vuelve con los padres que vuelven con los hijos, jubilados que tienen una jubilación de 300.000 pesos y 400.000 pesos les sale el alquiler. Claro. Lo que sí nosotros medimos en el último informe del mes de junio, sí. Medimos nivel de endeudamiento. La mayoría está endeudado de los hogares inquilinos para comprar alimentos. Claro. Medimos cantidad de comidas diarias. Ajá. Una parte muy importante hace una comida diaria, y eso fue por un montón de comentarios que nos empezaron a llegar. A ver. De testimonios que y nosotros una vez hicimos unos afiches que decían qué tuviste que dejar de hacer para pagar el alquiler, y eso los publicamos también en redes sociales. Sí. Y la mayoría de los comentarios era comer. Bueno, ahí empezamos a descubrir que esto que uno escucha de algunos amigos, que nos pasa inclusive a nosotros, que es que sabemos que a una carnicería no se puede entrar más, ¿no? Bueno, que era mucho más grande y más grave de lo que creíamos. Entonces, ahí medimos eso. Bueno, la situación es es muy, pero muy grave. Es muy, pero muy grave. El poder que tiene el peso del alquiler sobre la configuración de la vida es tan potente que es increíble, insisto con esto que decías vos, que en cualquier conversación aparezca y que no sea política de Estado, ¿no? Ni de un lado ni de un lado sí lo tienen muy claro. La derecha tiene muy claro que había que terminar con la ley de alquileres, es lo primero que anunciaron, ¿te acordás?
La derecha lo tiene muy claro, el Fondo Monetario lo pidió explícitamente y felicitó al gobierno por haber terminado con la ley de alquileres. El mercado inmobiliario lo tiene súper claro, que no tiene que haber ningún tipo de regulación. El drama que estamos pasando, y yo creo que es un poco lo que sucede con la baja participación electoral, la bronca que hay, el drama que estamos sufriendo es que en nuestro sector no tienen nada claro. No tienen claro si están a favor de la regulación del Estado en el acceso a la vivienda, si no tienen claro absolutamente nada, y eso es más preocupante además, porque mientras que la dirigencia siga en Narnia, la situación económica se agrava, ¿no? Bueno, ahí estamos, bailando un poco al compás de la crueldad del gobierno nacional y tratando de paliar un poco el daño, ¿no? Asesorando muchísimo, acompañando muchísimo a todos los que necesitan alguna mano en materia de vivienda, y viendo cómo cambia la cosa. Sí. Gervasio, Víctor te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. El gobierno de Javier Milei había afirmado, sí, y en su momento también otros dirigentes, que la desregulación del mercado iba a provocar que hubiera más oferta de viviendas en alquiler, y que esto con el tiempo iba a llevar a que el aumento de los alquileres se equiparara al menos con la inflación. Ya estamos a 2 años del comienzo de ese experimento prácticamente. ¿Esto sucedió? Y te diría que estamos a 100 años de que se dijo exactamente lo mismo y no pasó, ¿no? En 1920 se decía lo mismo y no pasó. Y sí, yo creo que la potencia de ese discurso es transversal. ¿Por qué? Por un lado está esto de desregulemos, porque el mercado se regula solo, va a crecer la oferta, la competencia, van a bajar los precios. Y la otra forma dicha de una forma no tan grave es construyamos viviendas porque eso va a aumentar la oferta y van a bajar los precios. Eso lo dice el mercado y lo dicen, bueno, lo del sueño de la casa propia, ¿viste? Sí. No sé, en San Juan anteayer sorteaban 220 casas el gobierno de San Juan. Ritondo tiene 400, para que midamos un poco el rol del Estado, ¿no? O sea, la mitad de las viviendas de Ritondo puede sortear un Estado. Bueno, por supuesto que eso no sucede ni acá ni en ninguna parte del mundo, y lo único que genera mejores condiciones es una intervención muy fuerte del Estado para regular precios de alquileres, de vivienda, del suelo, de hoteles, que tampoco eso no se habla, ¿no? Pero la cantidad de gente en situación de calle, decíamos recién, que no puede ni siquiera pagar una habitación de hotel. Pero ¿cómo va a pagar una habitación de hotel si el dueño del hotel aumenta todas las semanas el precio y nadie le dice absolutamente nada? Si no hay ni siquiera una regulación de la pieza de hotel, claro, en la ciudad de Buenos Aires ni en ninguna parte del país, ¿no? Pero ni siquiera eso, la única idea que se les cae es el subsidio. Dame un subsidio. ¿De cuánto son los subsidios? No tengo ni idea, pero no alcanza obviamente para la pieza. Pero además el subsidio, esto es una de las cosas por las cuales me parece gana Milei. El subsidio es algo que finalmente pelea el gobierno macrista de la ciudad de Buenos Aires, porque lo ve como la única política para hacer el subsidio, las organizaciones para paliar un poco la situación de la gente que tiene que pagar una habitación de hotel, y los dueños de los hoteles, porque cuanto más grande es el subsidio, más pueden aumentar. Digo, entonces, es una rueda, ¿viste? Es una rueda en donde nunca se soluciona nada, y creo yo que tiene que ver con no pelearse con el mercado inmobiliario. Por eso se le dice sueño, para dejarlos tranquilos al poder de que no se van a meter con nada, y que entonces les van a seguir diciendo que el que cumplió la posibilidad de tener un lugar donde dormir es porque cumplió un sueño, no porque el Estado peleó contra el poder, y etcétera, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto es un derecho y los derechos se conquistan. No,
Sobre esa, yo creo, sobre esa cobardía cabalga el discurso de Milei, que te hace, que decís, bueno, a ver, si este tipo dice que hay que desregular todo, porque va a aumentar la oferta y van a bajar los precios, y dale, yo compro, loco, porque a mí me están hablando del derecho hace 45 años, ¿no? Que los derechos, y yo estoy cada vez peor. En materia de vivienda me refiero, en materia de vivienda. Después, por supuesto que la salud es un derecho y se defiende la salud pública, y vemos lo que pasa con el Garrahan, la universidad, etcétera. Pero acá hay que hacerse cargo que en Argentina la vivienda no es un derecho, es un negocio transversal. Bueno, lo que no estamos viendo con más. esta agenda, ¿no? Porque hace años, ¿no, Gervasio, que hablamos con vos y que... Sí. Claro, es que la cosa empeora, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Tenemos que hacer este balance que es horrible y que además de cara a... O sea, si miramos para adelante, es muy difícil lo que viene, ¿no? Porque Sí, es muy difícil. si el salario no alcanza para el techo, para comer, para... es muy complejo, ¿no? Muy complejo. ¿Cuál es la salida? Nos preguntamos todos los días, ¿cuál es, cómo hacen también, ¿no? Los argentinos, las argentinas para sobrevivir en un contexto tan adverso. Bueno, se van generando estrategias permanentemente, sí, ¿no? los y jóvenes, por cada vez ejemplo, se peor. asocian y van a vivir de a varios, ¿no? Para poder independizarse. Sí. Pero bueno, tampoco son soluciones, las mejores soluciones. No, claro, por eso también tanta gente que vive hacinada, tanta concentración de la vivienda. Lo que pasa que yo tengo la sensación de que está cada vez más difícil hablar de las responsabilidades sobre la crisis habitacional. Hay que hablar de Eduardo Elstein y de que toda la guita de Procrear pasó por el banco hipotecario. Hay que hablar para no repetirlo, para lograr que la gente viva mejor cuando otra vez, cosa que obviamente va a suceder, haya un gobierno popular. Pero el problema de la vivienda ahí hay que empezar a solucionarlo cuando haya un gobierno popular, porque si no se soluciona un tema tan estructural, es caldo de cultivo para cualquier discurso como el que estamos viviendo hoy, ¿no? Y creo que lo de la ley de alquileres, por lo menos para nosotros, es interesante hacer una evaluación de eso, de lo que sucedió. Una ley con un gobierno popular, y en el gobierno popular diferentes miradas sobre la ley. Massa diciendo que había que terminar con la ley porque el Fondo Monetario decía que había que terminar con la ley. Alberto, que no sabía muy bien qué hacer. Ferraresi diciendo, acá no se puede hacer nada, esta ley no se puede hacer cumplir. Bueno, hay que hacer evaluaciones sobre lo que sucedió, porque finalmente hoy la gente alquila con contratos de 1 año, de 6 meses, le aumenta cada 3 meses. En lo que va del gobierno de Milei, aumentó más el alquiler que durante toda la vigencia de la ley de alquileres. Claro. Bueno. Nunca durante la ley los alquileres estuvieron por encima de la inflación. Desde que se terminó la ley, diciembre del 23, todos los meses los alquileres estuvieron por encima de la inflación. En este semestre hubo 15% de inflación y los alquileres aumentaron un 47%. Esa es la desregulación. Impresionante. Bueno, Gervasio, como siempre, un gusto hablar con vos. Gracias por atendernos y esperemos que en algún momento nos puedas contar alguna buena noticia. Después, yo creo que después de que se arme un buen quilombo, ahí vamos a contar muy buenas noticias. Bueno. Esperemos que sí. Te mandamos un abrazo y que tengas lindo fin de semana. Igualmente, un abrazo muy grande. Chao, chao. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional, que nos estaba contando cuál es la realidad del sector, el 25% de las personas, ¿no? Que son los que hoy declaran estar alquilando. Pueden alquilar. Exactamente. 19:51 minutos. Chanan.
Exactamente, y tenemos... No dijimos todavía. Espera, porque no lo anoté. No dijimos todavía. Les agrego algún dato. Hace 10 años que no hablamos, pero no hay problema. Estoy dispuesto a reunirme, porque esto lo construimos entre todos. A Milei le tenemos que ganar con más del 40% y 10 de diferencia. Para lograr esto, no sobra nadie. Son todas cosas que dijo la misma persona que había dicho, las diferencias que pudo haber habido son anécdota. También tenemos que ir a buscar a algunos radicales, a gente de la coalición cívica y a los socialistas de Santa Fe. Tenemos que construir algo que nos integre a todos los que no queremos este modelo destructivo de la motosierra. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo? Las diferencias que pudo haber habido, Andrés Recupero, son una anécdota. Bueno, lo dijo Juan, que se ganó las entradas. No, dijo la respuesta correcta. Hay muy poquitos que dijeron la respuesta correcta, habrá, por lo que vi, 4 o 5. Juan de Villa Devoto, que va a ir al teatro con su esposa, dijo que Juan Manuel Urtubey lo dijo sobre Cristina Fernández. Exactamente, Juan, justamente Juan Manuel Urtubey. ¿No será Urtubey? No es anda Urtubey, buscando unas entradas. no. Acá deja los números del DNI. No lo sé el DNI de Urtubey. Nos dice que va a ir con su esposa el domingo al ¿Con Isabel Macedo? Al Teatro Picadero. Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. A ver, maldita, esta es la última función de julio, se los vuelvo a contar. A las 4 de la tarde pueden sacar las entradas por Teatro Picadero. Es teatro con precios accesibles, ¿sí? Es el teatro que nos gusta y el teatro que nos gusta también difundir en la vuelta completa. Así que bueno, Juan, te ganaste las entradas. Ya te escribimos por WhatsApp, pero tenés que estar 15 minutitos antes y retirar las entradas que van a estar a tu nombre, Juan, tus últimos números de DNI, tu DNI va con esos últimos 3 números. Y bueno, tenés que decir que son las entradas de la vuelta completa. ¿Sabes qué? ¿Va a pedir permiso en el juzgado para ir a visitarla? Juan Manuel la va a ir a visitar a Cristina. Y bueno, Cristina recibió a Moreno, no lo va a recibir a Urtubey. Por supuesto. Exactamente. Bueno, ¿vamos al deporte? ¿Cómo no? Final en Junín, en el primer tiempo, Lanús está ganando a Sarmiento 2-0, 2 goles de Rodrigo Castillo, y yo te contaba, Andrea, Víctor, que Boca, sumado a los problemas, poquitos problemas que tiene, le va a sacar a un jugador, al capitán, a un equipo que enfrenta, y no está bien eso, Juan Román. No está bien eso. ¿A quién, a Platense? A Platense. Le va a sacar al capitán, a Nacho Vázquez, cuando también el libro de pases cerró. O sea, se lo saca y van a jugar. Cerró hoy, claro. Exacto. Feo. Se lo escribió. Duro. Claro, está escrito, como se decía anteriormente, cablegráficamente, antes de que cerrara el libro de pases, pero no está bien sacárselo a Platense, que Platense busca jugadores debajo de las piedras para ponerlo, sacáselo a otro equipo. Ofertó $2 millones Boca, Platense quedó en contestar. Pueden entrar en la negociación Taborda y Oscar Salomón, 2 futbolistas con pasado en Boca. Podría llegar a hacerse, pero insisto, Juan Román, el problema lo tenés adentro, como el problema no tiene adentro. Vos sabés que estaba pensando ahora mientras que vos hablabas, ¿qué equipo que me genera contradicciones? ¿Boca o Platense? No, Sarmiento de Junín. Porque me resulta imposible ser hincha de un cuadro que se llame Domingo Faustino Sarmiento, pero el estadio se llama Eva Perón. Exactamente. Y me genera ahí una cosa de decir, quiero que ganen, quiero que se vayan a la vez. Es un estadio lindo para lo que es Junín, es un estadio lindo, pero sí, es un equipo molesto. Pero bueno, también. Tiene esas contradicciones. ¿Qué pensaban, no? Los que fundaron le pusieron Sarmiento y los que pusieron... Che, para balancear un poco, ¿qué hacemos? Le ponemos a Perón. Así balanceamos con este gorilazo del siglo pasado. Estuvo manejado por Carlos Sacán en su momento, ¿no? ¿El del PAN? El del PAN. Mirá vos, exactamente. Eso no sabía. Lo manejaba él. Sarmiento de Junín lo manejaba Carlos Sacán. ¿Qué fue de esa...? ¿Soy Carlos Sacán? Sí, ¿qué fue ¿Tiene otra marca o dejó de hacer panes? Pero me parece que la marca anda en la vuelta. No sé si él anda en la vuelta, pero la marca me parece que todavía anda en la vuelta. No lo vi. Creo que sí. Me parece haberlo visto en algún lado. Más o menos como escuché esto de Urtubey.
¿Qué? Lo de Urtubey. Claro, que me parece Escucha haberla visto la tantas cosas marca que ya como me parece escuché lo haber de visto, Urtubey por sí, algún parece lado. Silvestre y Pilín. Lo de tal las cual. diferencias que pudo haber habido. Existe, ¿Existe? ¿Ah, sí? 40 años de trayectoria, sí. Mira. ¿Viste? Existe, sí. No Sacán, el buen pan se llama ahora. Sacán. Sacán, con Claro, dos tal cual, tal cual. No sabés si era Tal cual, tal cual. cordobés. Doble A, sí. Acá hay un oyente que nos dice que Balbín dijo una frase muy parecida y que por eso ella puso Balbín de Perón, dice Julieta de Chacarita, dice Urtubey es un ladrón de frases, mucho bla bla. Bueno, no, Julieta, no acertaste, pero bueno, puede que hayan sido frases mellizas, por decirlo de una manera... Se inspiró. De una Urtubey manera se inspiró. suave. Tal cual, tal cual. Bueno, acá te están elogiando. Mario dice que sos muy bueno con las adivinanzas. Bueno, vamos a hacerle preparar otra para la semana que tenemos. Nos han quedado entradas para obsequiarles, así que vamos a abrir la semana. Nunca lo hacemos un lunes. Digo esto de sortear entradas. Podríamos hacerlo, ¿no? No es mala idea, así sacamos un poco la mala onda del lunes, que es el peor día de la semana. No, a mí me gustan los lunes, a vos no te gustan. A mí no hables el por peor mí. día de No la hables semana. por mí, por El peor favor. día de la semana. Es más, te voy a decir una cosa que es información clasificada, pero la vamos a hacer pública. Uy, ahí me va a mandar al frente con algo. Uno siempre cree que, por algo se le llama la hora del corchazo, que el domingo a la tardecita, el mayor... No, horario, no digas índice, eso, no, nos vamos a otro tema. No, el lunes de mañana. No me gustan esos temas. Bueno, ahí les corté el rostro a los dos. Basta. Vamos a algo bueno. Mañana a la mañana están invitados nuestros oyentes, nuestras oyentes. No tienen que adivinar ninguna de esas cosas que a vos se te ocurren, nada de todo eso. Van directo y les va a preguntar nada más. Se toman un cafecito. Sí, exactamente. Se van al Pulqui Bar. Qué tul, ¿eh? Mañana, desde las 9 de la mañana, arranca la transmisión especial en el Pulqui de la 530. Mira vos. Primero va Sin Diarios, que, es el programa de Amado, Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet, a las 9 de la mañana en el Pulqui Bar. Y después se suma Camilo García y su equipo, Luciana Gleiser, Sergio Rodríguez, a... Minutos Contados, también desde el Pulqui Bar. Qué bueno. ¿Qué tiene que hacer, gente? Ir. ¿A dónde? Ir a, acá nomás, es Avenida Entre Ríos, 484. ¿Estoy diciendo bien? Cuadritas. Unas cuadritas de la radio. Ahí está el 484. flyer. Sí. Avenida Entre Ríos 484, acá nomás, a pasitos del Congreso de la Nación. Los que nos están viendo por el streaming, nos pone el aire Pablo Casasola. Pueden ver ahora el flyer que está en pantalla con la invitación. Desde este sábado 26 de julio, desde las 9 de la mañana, vuelven las transmisiones especiales de la 530 en vivo desde el Pulqui Bar. ¿Qué tal? Muy bien. Te tomás un cafecito, desayunás, una media ¿Tenés un diario? Escuchás a los periodistas, a los comunicadores, a los especialistas de la 530, te divertís. Nuestra compañera Natalia Salvo. Por supuesto, no tenés que adivinar nada. No tenés que adivinar nada. Y a lo mejor sí te ganás alguna entradita. Capaz que alguna entradita y les hacen algún jueguito. Ahí a lo mejor, que tengan que adivinar algo. te ganás una entradita. Exactamente. Bueno, acá siguen participando de las entradas que ya las sorteamos y se la ganó Juan de Villa... ¿Juan era? Juan. Sí, Juan de Villa Devoto. Exactamente. No Juan de Salta. No, ese es el de Villa Devoto. Bueno, gente bella, nos estamos despidiendo nosotros. Nos vamos, estuvo Carlos Dimán en la operación técnica, dándonos una mano también, asistiendo en la producción. Estuvo, ya lo nombré recién, a Pablo, que esta semana lo bauticé como Pedro, pero es Pablo Casasola. Es el otro Picapiedra. Dieguito Mayo, siempre con nosotros. Y bueno, compañeros, nos encontramos con ustedes dos el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Tengan lindo fin de semana, disfruten y quédense acá en la 530, que ya viene La Salmona, con Eve Bonafini y Demetrio Iramay. Chau. La radio de las madres de Plaza de Mayo. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos